Recta final del programa. Vamos a hablar de presupuestos y todos los datos. El informe lo ha confeccionado y nos lo da nuestra querida Almudena. Almudena, cuando quieras. La noticia de este miércoles que recogen todos los periódicos y todos los medios. La Junta de Andalucía ha aprobado los presupuestos para el año 2012. Según la Junta, unos presupuestos donde se apuesta por la educación y por los servicios sociales. Para el Partido Popular no ve que se amplíe hasta el techo de gasto, hasta el techo de déficit, estos presupuestos porque supondrá más endeudamiento y menos austeridad. Tampoco está contento el líder de Izquierda Unida, Diego Valderas, con estas cuentas. Aprobado el proyecto de presupuesto de Andalucía para 2012, una partida donde la inversión cae un 9,6% y que arrojan un total de 4.854 millones de euros y que representan más del 3% del PIB andaluz. La comunidad el próximo año tendrá unas cuentas que ascenderán a 32.000 millones. De este importe se ha restado la cantidad que el Gobierno revertía en la Junta por las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir. A pesar del recorte, desde la Administración aseguran que mantienen la apuesta por las políticas sociales y que suponen el 83% del gasto y aumenta un 1,4% respecto al año anterior. La Junta prevé que la economía crezca este año un 1%, igual que en 2012, en línea con las estimaciones de algunas instituciones y con las recomendaciones de organismos internacionales que defienden la consolidación fiscal y estimular el crecimiento y el empleo, lo que según Aguayo es la mejor garantía de solvencia de que una economía crezca. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha considerado que los presupuestos suponen más crisis, más paro, más impuestos, despilfarro y el tope de deuda, añadiendo que la Junta ha estimado que el crecimiento para el próximo año será del 2,3%, algo que solo se creen Zapatero y Griñán. Arenas ha afirmado que la región ha recibido anticipos a cuenta falsos y que tendrá que devolver 6.000 millones. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha estimado que los servicios sociales en Andalucía retrocederán si los presupuestos del Gobierno autonómico para el próximo año y especialmente el gasto dedicado a educación, salud y dependencia no crecen al nivel de la inflación. El coordinador de política económica del PP andaluz está con nosotros. Rafael, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar? Y lo que dice Javier Arenas es preocupante. Pues claro, que estos presupuestos, tal como dice nuestro presidente Javier Arenas, estos presupuestos no son unos presupuestos para salir de la crisis. Estos presupuestos que ha elaborado el Partido Socialista en Andalucía son unos presupuestos de confrontación, unos presupuestos donde han ido al máximo de endeudamiento y que lo único que pretenden es agotar el tiempo que les queda de aquí a las elecciones autonómicas. Lo que han preparado son unos presupuestos para enfrentarlos al próximo gobierno de España, reivindicativos, van a reivindicar algo que saben que no es posible, porque es que han planteado unos ingresos que no sabemos si son ciertos, con la intención de que cuando se conforme el nuevo gobierno de España, si como todas las encuestas dicen va a ser presidido por Rajoy, exigirle y demandarle. Y al mismo tiempo han planteado un presupuesto de gastos para que les permita de aquí al mes de marzo gastar a manos llenas y trasladar la idea o la imagen de eso de lo que hemos estado hablando antes, de que ellos invierten en educación, que ellos invierten en políticas sociales. Y claro, yo me pregunto, antes apuntabais, ¿qué hay de la inversión pública? Que es la manera que tenemos de salir de la crisis. Porque si no hay inversión pública, ¿cómo se dinamiza la economía en Andalucía? ¿Quién va a invertir? Bueno, pues la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que también es una de las políticas sociales importantes que ellos hacían como bandera, hace no mucho aprobaron una ley donde se exigía que todo el mundo tenía que tener derecho a una vivienda digna y que se lo podían exigir a los ayuntamientos, a los gobiernos. Bueno, pues a ese presupuesto solo le han dedicado 800 millones de euros. Solo. Esa es la inversión que va a hacer Obras Públicas. ¿Dónde está la apuesta por la política social de la vivienda? No hay. Por no extenderme mucho, este es un presupuesto que no es adecuado para la situación que vivimos, que es falso, que es irresponsable y que lo único que pretende, y es por lo que se ha hecho así, es enfrentarse al próximo gobierno. Entorpecer la gestión del futurible próximo gobierno.
liberar fondos para hacer la campaña electoral antes de las elecciones autonómicas. Eso es grave, ¿eh? Sí, perdón, Andrés, No, es nada. que al hilo de lo que decía Rafael, es que el presidente de la patronal, precisamente de las empresas de obras públicas, de las constructoras de obras públicas, Jacob. efectivamente, sí, se pregunta a raíz de este presupuesto, dice, bueno, ¿y quién va a producir en este país? O sea, pues sí, estábamos fatal, una crisis terrible, soportando los que podemos soportar, y ahora tampoco va a haber inversión, que es lo que está comentando Rafael. Pues ya nos vamos viendo del todo. Y hay una deuda bastante importante con los constructores de obra pública. 1.200 millones de euros. A mí me gustaría que dejarais una cosa clara. A ver, Rafael ha dicho 800 millones de euros. Hay que decirle al telespectador que 800 millones de euros en esa partida es ridículo. Claro. Vale, es Son importante. 600, Vale, ¿no? En un presupuesto... En obra pública y vivienda creo que son 600, poco más de 600 680, millones. 860. Me están bailando las Creo cifras. que son poco más de 600 millones. No pongo Pues más- la mano más a del favor todo de en eso. Rafael todavía. Total, Más a un favor. presupuesto muy grande. Por eso, que Pero menos de un todavía. presupuesto Estamos de hablando 31.000 Perdona, millones. para que nos hagamos una Perfecto. idea, es que Ahí queda claro, yo es quiero solamente el pago de los intereses financieros, corrígeme, Bueno, Rafael, ese es un dato más importante todavía. Por eso el pago Ese de los dato- intereses financieros creo que es 3 veces esta cifra. No, el dato de la 7%. carga financiera, la suma de los gastos financieros más la devolución de deuda, más los pasivos financieros, eso que vamos a tener que pagar a los bancos es menor que lo que dedicamos al empleo. Y claro, dicen, no, este presupuesto es la apuesta por el empleo. Bueno, aunque me gustaría meter una coletilla también. La apuesta por el empleo, bueno, es que la Consejería de Empleo no es capaz de invertir ni un euro porque es que está a escándalo por día. Entre los escándalos de los ERE, los escándalos de los centros de formación, los escándalos de las subvenciones, las ayudas sociolaborales. Es que además de que en el presupuesto entendemos que las políticas que han puesto de manifiesto no son las adecuadas para salir de la crisis, es que además están constantemente en el fraude, en la corrupción. Claro, pues así nos luce el pelo. Si la consejería que tendría que impulsar la creación de empleo, facilitar las condiciones para que se cree empleo, está investigándose a sí misma por todos los fraudes que se han detectado. Irregularidades, llamémosle. Irregularidades. Hay un Andrés. factor que yo creo que retrata o refleja medianamente claro los presupuestos, y es que después de muchos años, en la rueda de prensa de ayer posterior al Consejo de Gobierno, ni siquiera la consejera de Hacienda hizo una previsión exacta de los puestos de trabajo que se van a crear o se van a destruir en el año 2012. Carmen Martínez Aguayo, ¿no? Sí, en todos los ejercicios anteriores, de entrada, ha habido una previsión sobre el crecimiento o la destrucción de empleo. Simplemente lo que se dice es que se va a crear poco empleo, pero que hay una incertidumbre general, ¿no? Entonces, esto ya más o menos da una idea de cuál ha sido el proceso de salida de estos presupuestos cuando se han prorrogado automáticamente a nivel nacional, y hay muchas partidas de Andalucía que dependerán de esos presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, ¿cuánto va a recibir Andalucía del Fondo de Compensación Interterritorial? Que, por cierto, la última partida que recibió Andalucía está impugnada, o las entregas a cuenta. Es que todo eso depende de un escenario y depende de lo que ocurra con los presupuestos a nivel nacional. Entonces, la base de estos presupuestos está un poco en el aire, depende Pero bueno, de lo que como pase. dice Rafael, ¿están preparados un poco en base a pensar que en un mes y algo va a ser Rajoy el que esté al frente del gobierno central? Es que los presupuestos son claramente artificiales, es lo que se está diciendo constantemente. Primero porque están basados en unas hipótesis artificiales que no conocen, que es cuánto se va a recibir de los presupuestos del Estado. No se conoce, como no se conoce, pues a partir de ahí... Todo es una estimación. Segundo, ha habido un cambio de criterio general. El criterio el año pasado era recortar y ajustar costes a todos los niveles, y este año, como estamos en campaña electoral, pues lo único que recortamos es de inversión. De los gastos sociales, bueno, teóricamente no se recortan, que después vemos que efectivamente están mal gestionados y mal administrados, Pero que es que incluso una el cosa, propio Valderas claro, también critica. Hay que aclarar también que una cosa es el presupuesto, las cifras que han apuntado ahí, que nos están enseñando, y luego lo que hacen con ellas. Porque es muy significativo que si analizamos cómo ejecutan esos presupuestos, vemos eso que tú estás diciendo, esos recortes encubiertos, que de las partidas que dijeron que se iban a gastar 1.000 millones,
pues estamos en el mes de septiembre y no llevan gastado ni 400. Bueno, o las partidas del gobierno central que tampoco se ejecutan. De hecho, ya se apunta otra segunda deuda histórica, por llamarlo de alguna forma, de más de 1.500 millones de euros, que eso probablemente en el caso de que, claro, que son inversiones no ejecutadas. Entonces, la mal llamada deuda histórica que dice nuestro la deuda histórica Pedro la deuda Tena. La deuda histórica ya no las pagaron. Saludo, de aquella manera, no las pagaron en solares, pero esto, en fin, por ponerle una etiqueta. Él la llama la deuda de Zapatero, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, la deuda de Zapatero. Él se niega a reconocerlo como deuda histórica. ¿Por qué como una segunda deuda histórica? Simplemente por llamarlo así, ¿por qué? Porque está muy claro que esto va a ser un frente de confrontación a partir del mes de noviembre, y sí, como todos los pronósticos indican, el PP gana a nivel nacional, porque los 1.500 millones de euros nos vamos a estar y nos van a estar sonando un día sí y otro no, al menos desde noviembre hasta marzo lo vamos a estar escuchando. Esto y otras reclamaciones, bueno, la del Guadalquivir ahora, como ha tenido que volver las competencias del Estado, esa vía se va a quedar más parada, pero era otra reclamación que también estaba ahí pero apuntando. Recurren, van a recurrir, ¿no? Van a recurrir, insisten en recurrir. Insisten. Yo simplemente quería así apuntar sobre varios temas que se han puesto sobre la mesa. Ellos hacen un entorno del presupuesto, que es un análisis financiero que ya de por sí es falso. Ellos dicen que van a crecer un 2,3%, cuando el Banco de España está dando una previsión del crecimiento para el conjunto de España del 0,8%. De ahí ya partimos mal. En cuanto a la financiación que viene del Estado, la financiación que viene del Estado, la conocida PIE estatal, va pivotando sobre la recaudación. Tú tienes un 33% del IRPF, un 40% de IVA, entonces ellos saben perfectamente que las previsiones de recaudación de renta en Andalucía con 1.200.000 parados no pueden ser las previsiones de recaudación de hace un año. En cuanto al Fondo de Nivelación del Servicio, a lo que es el FCI, ellos han recortado solidaridad desde que han llegado al Gobierno. El Fondo de Compensación Interterritorial pivota sobre un porcentaje de las inversiones de capital del presupuesto general del Estado. Pero aquí la recaudación tributaria también afecta, han ido ¿no? recortando. Entonces ellos lo que hacen es sobrepresupuestar en origen, ponen más dinero del que va a venir y luego ya que venga el tío pago con la rebaja. Y ya pueden protestar, ¿no? Ya pueden protestar. Efectivamente. Por otro lado, ellos tienen un problema, y es que ellos, el presupuesto real, como él hablaba, no solamente es la falta de ejecución, de que se te quede una partida en el 70 o en el 80%, es que ellos han hecho una normativa tan lasa, que es el texto articulado, que es la ley que acompaña el presupuesto, que te permite hacer de todo. Eso tiene una disposición que viene a decir que haga el titular de la Consejería de Economía lo que le vengan ganas después de aprobado por el Parlamento. Los parlamentarios, los grupos políticos hacen enmiendas, hay más de 3.000 enmiendas del Partido Popular tiradas a un cajón, y luego llega cualquier gestor de turno y puede cambiar ese presupuesto. Pasa con las subvenciones. Cada vez las subvenciones que se anticipan sin necesidad de justificación son más, de ahí surgen esos fondos de reptiles que luego no hay quien vea. Y luego a mí me llama mucho la atención la apuesta por la educación. Hay una formación, que es la formación ocupacional, que es muy importante para los trabajadores que ahora mismo necesitan, personas que están en paro, reciclarse porque vienen del sector de la construcción y buscar otro empleo. Y ahí no se invierte. Estamos hablando de que se gastan 400.000 millones de euros más en deuda, en intereses de deuda, que en empleo en este sector, y ahora mismo estamos hablando de un problema muy gordo, que es que el problema de Andalucía es el empleo, y si nos gastamos más en deuda y en empleo, ¿cómo vamos? Y romper una lanza también, porque el empleo juvenil ya está en una situación crítica. El 56% de tasa de desempleo tienen los jóvenes. Es decir, de cada dos jóvenes, más de uno está en paro. ¿Cómo el andaluz medio, el que nos está viendo desde casa, puede tener una idea clara de que estos presupuestos están mal hechos? ¿Vale? ¿Cómo? No, bueno, mal hecho no, están hechos interesadamente para un fin muy concreto. Barra mal. Claro, sí, bueno, mal. Quiero decir que no, son una herramienta electoral, es lo que son, que además se ha venido comentando. Pero lo que tiene que saber y tener muy claro es que el andaluz medio, como tú decías, Agustín, con este presupuesto lo que va a tener es congelación salarial los funcionarios, corrígeme, congelación salarial los funcionarios, más impuestos, ¿vale? Y además
como Más antes deuda. hablábamos con el tema de Canal Sur, más deuda y por tanto vamos a ser más pobres. O sea, en el resultado general va a haber un mayor empobrecimiento. Yo he leído en algún sitio... Y muy poca inversión. Y efectivamente, y muy poquísima inversión, como ha denunciado el presidente de la patronal de los constructores. Y corrígeme, ¿vamos a llegar a una deuda total de 24.000 millones? Sí, cercano, 23.000 millones de euros. Es que es una barbaridad, señores. O sea, sobre unos presupuestos que estamos viendo de 32.000. Vamos a tener una deuda. Esa deuda es la deuda financiera. Porque claro, nosotros decimos que si nos dan la confianza los ciudadanos andaluces en las elecciones de marzo, ¿qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos? Pues yo ya le aviso. ¿Algún problema os vais a Nos vamos a encontrar con deuda sanitaria muy elevada, cercana a los 1.000 millones. Con deuda a los constructores por encima de los 1.000 millones, 1.200 millones de euros. Y después lo que nos encontremos en el cajón de otros sectores, suministradores de equipos informáticos, suministradores de software, etcétera, que muchas de ellas no están documentadas. Por tanto, ¿cuál va a ser el panorama con el que nos vamos a encontrar? Bueno, oficialmente este del que estamos hablando, pero luego cuando lleguemos habrá que analizarlo a fondo para decirle a los andaluces la verdad, que es lo primero que hay que hacer cuando se quiere salir o cuando se quiere gestionar para salir de la crisis, que es saber dónde estamos y qué hay que hacer para salir de este agujero en el que estamos metidos, ¿no? Conclusión, estos presupuestos, insisto, no son los que hoy necesitamos, no son los presupuestos que el ciudadano está esperando con la esperanza de que gracias a ese instrumento, a esa catapulta, pues podemos despegar de la situación de crisis en la que nos encontramos. No tienen ni una buena noticia estos presupuestos. Ni una buena noticia, porque decir que mantenemos o que crecemos un 1% en educación, mire usted, ¿eso es una buena noticia? No, una buena noticia sería pues que hacemos más inversiones en educación, es verdad, dedicamos más recursos y eso va a tener unos resultados mucho más favorables. Que no y son los desgraciadamente, actuales. claro, y desgraciadamente Bueno, pero Vamos terminando ya, conclusiones, por favor. Pero, bueno, de entrada que haya más inversión en educación o que se mantenga el presupuesto en supuesto. salud, parece razonable que son decisiones medianamente adecuadas, ¿no? O plausibles, ¿no? Con las que está de acuerdo. El problema es que hay otras vías de agua, como esta que apuntamos de la obra pública, como no hay un plan de austeridad el esfuerzo realmente propio, importante, el esfuerzo propio. Yo digo, ejemplos. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Oiga, ¿dónde vamos con 13 consejerías? Vamos a reducirla. Dice, no, eso es el chocolate del loro. No, este loro está muy gordo. Vamos a reducir las consejerías, vamos a reducir los altos cargos. Vamos a ajustar el cinturón en todos los niveles. O promesas, por ejemplo, como los delegados provinciales. El propio presidente de la Junta prometió que iba a reducir en un porcentaje, no sé si era la mitad, los delegados provinciales. Y no ha hecho Esto nada. fue hace ya bastante tiempo y, sin embargo, al final ha pasado el tiempo y el único recorte ha sido por una reducción que hubo de consejería. Finalizamos ya, María Eugenia. Yo simplemente, como ya has pedido para un ciudadano medio, yo lo que digo es que un autónomo que, por ejemplo, prevé que va a ingresar en el año 2 millones de pesetas, por hablar en pesetas que todo el mundo lo entienda, él sabe que va a ingresar 1 millón, gasta por 2 millones y en vez de invertir pues en cosas que son necesarias para su empresa, digamos que tuviera una frutería o un negocio, bueno, un rótulo, en una nueva máquina registradora, en productos, se compra un Ferrari. Estos son los presupuestos de la Junta, estamos hablando de esto. Y sí quisiera decir una cosa, debemos 1.200.000 euros a la gente de la construcción, que luego, como no cobran, despiden a gente, pero nos gastamos 6.000 millones de euros de remanente de tesorería que teníamos para pagar, lo subastó la Junta de Andalucía. Quisiera dejar muy claro que ese dinero estaba para pagar a proveedores y que ahora mismo esas personas no estarían en el paro y en la calle porque hay muchos proveedores de la Junta de Andalucía que han tenido que despedir porque no tenían liquidez. Juan Carlos, finalizamos ya, acabo con Rafael ahora. Un presupuesto ficticio, orientado a unas elecciones y que creo que nos empobrece más a los andaluces. Andrés. No, yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Yo creo que son unos presupuestos que no se van a poder cumplir y sobre unas previsiones de crecimiento que son totalmente pues luz de gas. Rafael.
Simplemente decir, Andalucía tiene una magnífica persona, una gente estupenda. Estos presupuestos van a durar lo que queda hasta las elecciones autonómicas. El nuevo gobierno, el gobierno del cambio, hará unos presupuestos efectivamente para ilusionar, para generar esperanza y para salir de la crisis. Nos quedamos con esa frase. Queridos míos, aquí se habla claro y en libertad. Mañana más. Esto es Metropolitan Andalucía y esto es Andalucía Debate. Vuestro programa. Si os quiere. Hasta mañana.